Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabías que el apóstol Pablo envió a su discípulo Timoteo para apoyarle en toda la cuestión de mantener la sana doctrina, mantener a las iglesias en crecimiento, en fin, mantenerlas en la actitud correcta para que Dios pudiera producir en ellos fruto? Sin embargo, lo que observamos en la historia de Timoteo es que él va a sufrir mucha contradicción. Muchos, o por lo menos algunos poderosos de entre las iglesias a las que él iba a asistir, se oponían a que él fuera quien de alguna manera liderara esta cuestión. Tenían en poco su juventud y por tanto pensaban que las cosas no tenían que hacerse como él las dijera, y el apóstol Pablo no estaba ahí. Entonces, esa resistencia que él encontraba le puso en una situación delicada, no sabía qué hacer, hasta el punto que se desanimó. Sí, se desanimó por encontrar oposición. Esto es bastante común, especialmente cuando no hemos terminado de encajar que todo lo que Dios nos ha revelado, lo bueno que Dios nos ha dado, tenemos que guardarlo, tenemos que luchar por ello, tenemos que estar dispuestos, incluso si es necesario, a decir la verdad en frente de aquellos que se oponen a ella. Es más, tendríamos que estar dispuestos a defenderla incluso si fuera necesario con nuestra propia vida. Pero eso demanda de nosotros una disposición más entregada, diría yo, más determinada, más militante, por otro lado, más dispuesta a pagar el precio que sea necesario para que la verdad prevalezca. La cuestión es que el apóstol Pablo tuvo que escribir una segunda carta a Timoteo para motivarle, para animarle, para ponerle algunas cosas claras, para que pudiera entender que a veces hay que pelear firmemente y hay que estar dispuesto a lo que sea necesario para guardar la verdad, guardar aquellas cosas que deben prevalecer porque están basadas en la verdad, están basadas en los valores, en los principios que hemos recibido de Dios por parte de su palabra, por parte de su revelación. El apóstol Pablo comienza la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 hablando no solamente de la necesidad de ser valientes, sino de cómo él mismo es ejemplo y ha sido perseguido, y de hecho en ese momento está sufriendo una gran persecución por parte del Imperio Romano. Y entonces él cuenta, en ese principio de la carta, cómo cuando está en medio de esa persecución, algunos de los que eran sus colaboradores desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Por la sencilla razón de que no consideraban que podrían tener que pagar el precio de ser perseguidos. Así que desaparecen. Algunos otros no. Algunos otros se mantienen firmes. ¿Por qué dice Pablo estas cosas? Timoteo tiene que entender que la verdad, defender la verdad, vivir en la verdad, mantener esos principios, esos valores, conlleva lucha, tiene un precio. Algunos lo van a superar, lo van a hacer, lo van a guardar, otros no. Y eso es lo que Pablo está tratando de que entienda Timoteo, que debe de guardar esos valores, debe de guardar esos principios, debe de guardarse de la oposición, debe de guardarse de todo aquello que vaya en contra de la palabra, defendiendo claramente la verdad. Digo todo esto porque estamos en tiempos así. ¿A qué me refiero? Mira, todo aquello que no estemos dispuestos a defender, si fuera necesario con nuestra propia vida,
todo aquello que no estemos dispuestos a pelear para que prevalezca, a luchar para que se entienda qué creemos, de quién somos, cuáles son nuestros valores, a qué principios nos acogemos o nos basamos. Todo eso hay que dejarlo claro por la sencilla razón de que vamos a ser puestos a prueba y si no la pasamos, si no estamos dispuestos a guardar, prevalecer y luchar por aquello que creemos, el resultado será que lo perderemos. Está pasando delante de nuestros ojos. Los valores cristianos están cada vez más en desuso. Y decimos, bueno, es que ha aumentado la maldad. Ese no es el problema. La maldad ciertamente está aumentando, pero la maldad también ha estado siempre. Muchos cristianos a lo largo de la historia han sufrido persecución. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que cada vez hay menos cristianos dispuestos a defenderla. Cada vez hay cristianos más tibios, hay más cristianos que no quieren pagar el precio de defender sus valores, sus derechos, sus libertades, sus principios. Es más, hasta muchos se avergüenzan de ello, porque se ven envueltos en un montón de oposición, ven cómo les arrebatan pues las razones, los fundamentos de lo que han creído, de lo que supuestamente deben de defender. Y ven cómo la sociedad se contamina hasta el punto que está cambiando esos valores por todo lo contrario, por la influencia satánica que están recibiendo. Y entonces, en vez de hacer un frente común para defenderlo, hablan de la necesidad de adaptarse a los tiempos. Los líderes, muchos líderes religiosos cristianos, prefieren hablar de que, bueno, estos son otros tiempos, tenemos que adaptarnos, conformarnos, en fin, todo eso que puede sonar como muy abierto, puede sonar como, muy de acuerdo con los tiempos, muy dentro del progreso, del progresismo, pero que en realidad es una renuncia a esos valores y esas verdades. Porque a cambio de lo que nosotros no guardemos ni defendamos, otros nos impondrán sus valores. Los impondrán y saben cómo hacerlo. Y saben cómo influir a las masas. Y saben cómo imponer una filosofía, una forma de pensamiento. Y pelean esa batalla. Decimos que es una batalla cultural, pero en realidad es una batalla espiritual. Y aquellos que estén dispuestos a defender sus valores, no precisamente cristianos, prevalecen sobre los que se supone que tengamos la verdad revelada de parte de Dios. Los que hemos conocido la verdad que está en Cristo, los que hemos sabido que Jesús es la salvación, que su verdad es la que nos hace libres, que mantenernos en esa verdad es la que realmente libera. Pero, ¿estamos dispuestos a guardarlo? ¿Estamos dispuestos a pelear por ello? ¿Estamos dispuestos a dar esa lucha espiritual o cultural, como le quieres llamar, hablando de la verdad a cualquiera y en cualquier momento, defendiéndola donde sea? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en ese terreno, en el terreno de lo que sabemos que es verdad? Porque estamos teniendo muchos casos en los que la supuesta verdad está en cuestión. Ya no sabemos
realmente a qué atenernos. Y entonces les damos a las nuevas generaciones, empezando por nuestros hijos, les estamos dando la impresión de que nuestra verdad no es tan firme, no es tan segura. Les estamos dando el ejemplo, además, de ser flexibles a las opiniones que contradicen la verdad. Llegamos al punto, como ya anunciaba Isaías, que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno malo. Llegamos a un punto de que nada es seguro, todo es relativo. Y que lo que importa es lo que las personas piensen, o lo que los políticos piensen, o lo que las grandes instituciones enseñen, no lo que diga la Biblia. Y entonces estamos enseñándoles que no merece la pena guardar estas verdades con sus valores y principios. No merece la pena luchar por ellos. Resultado, lo que no se guarda, lo que no se defiende, se acaba perdiendo. Y entonces nos instalamos en un mundo como el actual, lleno de engaños, lleno de mentiras, llenos de contradicciones, llenos de pensamientos y filosofías totalmente contrarias a la verdad. El apóstol Pablo había escrito, como leemos en Romanos 12, que no nos conformáramos, no nos adaptáramos a este mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás dispuesto a defender la verdad? ¿Estás dispuesto a resplandecer en medio de la oscuridad? ¿Estás dispuesto a luchar por lo que sabes que es cierto? ¿O para ti lo más importante es tu vida, tu comodidad, tu puesto de trabajo, tu dinero, tus amistades, tus relaciones con el Estado, tus intereses particulares? ¿Qué es lo que va primero para ti? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante? Entonces tenemos que ser probados y tenemos que demostrar quiénes somos realmente, cuáles son nuestras convicciones verdaderas, qué vamos a hacer con lo que hemos recibido. ¿Lo vamos a guardar? ¿O por el contrario, vamos a ceder hasta el punto que nos lo arrebaten y acabemos justo en el lugar donde menos queríamos estar? Os dejo esa reflexión, por favor, tenedlo en cuenta. Que el Señor os bendiga.